Vivimos en un mundo que vive muy deprisa. ¿No te ha sucedido que al llegar a tu cama en el final del día te sientes como vacío, frustrado? Porque no pudiste llevar a cabo todas aquellas cosas que verdaderamente valen la pena para tu vida, aquellas que son realmente importantes. Todo esto nos sucede por la falta de orden en nuestras prioridades. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El día de hoy, pongamos en orden nuestras prioridades. Cierra tus ojitos lindos y acompáñame en esta oración y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón: Señor, pon en orden mis prioridades. Señor, queremos ser un reflejo de tu imagen. Señor, danos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de tu palabra y la ayuda de tu Espíritu Santo para poner en orden todas aquellas cosas que tú nos has dado, todos aquellos recursos y capacidades que tú nos has dado, relaciones que tú nos has dado, con el objetivo de llevar a cabo tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la pasión de nuestra alma es cumplir con ese objetivo de reflejar tu imagen en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entremos a la prioridad número 1. Esta prioridad es maravillosa porque es el gozo de nuestro corazón. Es de donde realmente procedemos nosotros. Esta prioridad es Dios en nuestras vidas. Él quiere ser el número 1 porque de Él mana la vida. Él es el sustentador de nuestra vida. Él es el sustentador del propósito de nuestra vida. Debemos entender muy bien que cuando entramos en una relación con Dios, que el verdadero hijo que entra en una relación con Dios no es aquel que va a la iglesia, sino aquel que se convierte en la iglesia. Así que no es el que va, sino el que es la iglesia de Cristo. Esta es una relación profunda con Dios. Ahora, esta relación se desarrolla con 3 elementos fundamentalmente. El primero es la oración, la palabra de Dios es el segundo, y el tercero, un elemento que muchas veces descuidamos mucho o al cual le damos poca importancia, es la comunión con el cuerpo de Cristo. La oración nos habla de nuestra relación donde yo tengo la oportunidad abierta por el camino nuevo y vivo que Cristo me abrió de acercarme confiadamente al trono de la gracia, hacerle saber a Dios mis necesidades, darle gracias por todas las buenas dádivas y dones perfectos que Dios me ha dado, tener un momento de honestidad donde yo puedo acercarme y confiarle a Dios mis secretos, abrir mi corazón, reconocer mis errores para que el peso de su gracia y de su perdón me transforme a la imagen de su Hijo. Ahora, esta es una relación de 2 polos, porque la otra parte es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual, es el instructivo que Dios usa para hablar a nuestros corazones. Ahora, cuando yo entro en oración y le pido que su Espíritu me hable a través de su palabra, esa es la manera en que Dios empieza a transformar mi vida. Usa su palabra, empiezo a poner por obra sus principios, ayudado por su Espíritu Santo. No solamente leo, no solamente conozco, sino que camino y persevero en su palabra. Y esto me transforma a su imagen. Pero hay un tercer elemento indispensable para alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros de reflejar la imagen de su Hijo. Y este elemento es el cuerpo de Cristo o la iglesia. Yo tengo que estar fundido, fusionado, integrado, sembrado al cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado recursos y capacidades, pero Dios es espíritu, dice la palabra de Dios en Juan 4. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Dios tiene un cuerpo por medio del cual se manifiesta a este mundo. Recuerda que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Él era el portador de la gloria, el reflejo del Dios invisible. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, recordemos nuestras primeras clases, Él dijo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean perfectos en unidad. En esta perfección de unidad del cuerpo de Cristo es como se manifiesta la imagen de Dios. Así que yo debo entender el concepto de que el verdadero Hijo de Dios no es el que va a la iglesia, sino el que es la iglesia. Y para poder ser la iglesia, necesito como miembro del cuerpo de Cristo ser sembrado en el cuerpo, para tener mis funciones claras y vivir una vida sana. Un miembro fuera del cuerpo es un miembro que se pudre. No solamente es un miembro que ya no sirve o que ya no funciona, pero es también un miembro que se pudre, que vive miserable. Y es lo que pasa con la mayoría de las personas que tan solo van a la iglesia. Sus vidas no cambian, siguen teniendo vidas miserables porque son como miembros fuera del cuerpo. Pero cuando tú pones el miembro en el cuerpo, no solamente recobra su funcionalidad, sino que también está sano y vive vidas felices y vidas abundantes. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que lo primero que yo debo entender es que Él debe ser el número 1 por sobre todas las cosas. Este mandamiento de Éxodo 20 que Dios le dio a su pueblo: amarás a Dios sobre todas las cosas, es un mandamiento que nos beneficia porque Él es nuestro origen. Yo quiero compartirte
unos versículos muy hermosos para que podamos ver de qué nivel debe ser mi relación con Dios. Acompáñame a Lucas 14 del 26 al 30 y luego el versículo 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué palabra más fuerte usa Jesús aquí? La palabra aborrecer. Sin embargo, esta palabra viene del griego miseo, que significa amar menos, poner en segundo lugar, en tercer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y digo debe, porque si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todas tus demás relaciones ocuparán el lugar para el cual fueron creadas y recuperarán su funcionamiento. Dios proveerá, Dios sostendrá tus demás relaciones. Es por eso que Dios necesita estar en el primer lugar de nuestras vidas. Sigamos leyendo un poquito más. Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de la cruz? Esto significa que debo seguir cargando con mis culpas pasadas. Esto no significa eso. La cruz era un instrumento de muerte. Esto habla de morir a nosotros mismos, morir a nuestros sueños, a nuestras metas, para que sean ahora las metas y los sueños de Cristo los que se lleven a cabo o se desarrollen en nuestras vidas. Es lo que decía Pablo. Esto era en lo que estaba pensando Pablo en Gálatas 2:20. Cuando Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en este tiempo en el que estoy en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora tengo un propósito, ahora tengo un proyecto, vivir para aquel que murió por mí. Es por eso que Él debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Cargar la cruz significa crucificarme a mí mismo, crucificar a cualquier otra prioridad en mi vida que no sea desarrollar mi relación profunda en primer lugar con mi Creador, mi Dios, mi origen, aquel que produce en mí todas las cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Sigamos leyendo, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Fíjate en qué contexto Jesús está hablando esto de la torre. En el contexto de venir a Él, de entablar una relación con Él. Nosotros debemos entender que cuando Dios nos llama, cuando su Espíritu nos redarguye hacia el arrepentimiento, nosotros creemos en Él y venimos a Él para ser perdonados, nosotros debemos entender que no solamente debemos creer en Él, sino recibirle como el primer lugar de nuestras vidas. Es lo que está diciendo. En ese momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, todo lo demás pasa a un segundo plano. Lo amo menos. Ahora tengo un nuevo proyecto. Y el Señor me llama a reflexionar en esto, en estos 3 versículos últimos que acabo de leer, del 28 al 30. Reflexiona. Antes de que entres en un pacto, en una relación profunda conmigo, tienes que ser como aquel arquitecto que dice, me alcanzarán todos los elementos que tengo para desarrollar esta torre, no sea que inicie la carrera con Cristo y me quede sin acabarla. El Señor es muy claro en este aspecto. Mi relación con Él debe ser lo primero en mi vida. Vamos a seguir leyendo ahora. Acompáñame al versículo 33. Y concluye Jesús diciendo de esta manera, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te fijaste qué hermoso lo que dice aquí la palabra? Todo aquel que no renuncia no puede ser mi discípulo. Está hablando a renunciar en nuestro tiempo con respecto a nuestras prioridades. Él es el que usa o que debe tener el primer tiempo, la primera opción en todas las cosas que yo desarrollo, soy, vivo, tengo. En una ocasión se me acercó una persona, para tener un ejemplo más claro y contundente al respecto. Se me acercó una persona y me dijo, pastor, fíjese que mi marido no me deja ir a la iglesia. En aquel momento cualquiera hubiera podido pensar, bueno, el consejo que le puedo dar, hermana, es que regrese a su casa, eh, pues medite en la palabra de Dios, tómese un buen tiempo de oración y trate de reflejar a Cristo a su marido, para que entonces él, viendo a Cristo en su vida a través de sus buenas obras, pues le convenza a usted con esa actitud de venir a la iglesia con usted. Este es un
consejo que muchas veces damos sin pensar lo que la palabra de Dios dice. Pero acuérdate lo que hablamos al principio de esta lección, que para poder reflejar a Cristo, que es lo que quiere esta persona hacer con su marido, para poder reflejar a Cristo necesitas tres elementos. Uno es la palabra de Dios, otro es la oración, ciertamente, pero el tercero no puede faltar, si no te vas a quedar la mitad y no vas a poder reflejar a Cristo. Este tercero es la comunión con el cuerpo de Cristo. Hablamos de que un miembro fuera del cuerpo no puede llevar a cabo su función. Nuestra función es reflejar a Cristo. Si estás fuera del cuerpo de Cristo, no lo podrás llevar a cabo. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que debo desobedecer a mi marido? ¿Que debo perder mi matrimonio? Como la palabra de Dios dice en Lucas, ¿debo aborrecerlo para venir a Cristo y dejar y desechar mi matrimonio para poder ser cristiano? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en esta pregunta que se presenta muy frecuentemente. El Señor nos ha dejado provisión para la respuesta en 1 Corintios capítulo 7. Yo te pido que me acompañes, 1 Corintios capítulo 7, del 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Qué maravillosa oportunidad nos da aquí la palabra de Dios, de reflejar a Cristo a nuestro cónyuge. Nosotros no debemos ver estos pasajes como un pretexto para desechar. Ahora que tengo una relación con Cristo, voy a ver los errores más fácilmente de mi cónyuge y tengo la oportunidad para desecharlo. Al contrario, es una maravillosa oportunidad que Dios nos da para tener el privilegio de llevar a Cristo a mi familia, a mi esposo primeramente, a mis hijos, meter a Cristo a mi casa, el mejor regalo que puedo yo llevar. Ahora, ¿cómo puedo lograr esto? A través de reflejar su imagen. La única situación que aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 es la siguiente, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Yo necesito entender que para que la imagen de Dios se refleje en mi vida, se tienen que llevar a cabo estos tres elementos, la palabra de Dios, la oración y la comunión con el cuerpo de Cristo. Mi cónyuge debe entender o debe poder soportar o sobrellevar el hecho de que ahora yo he cambiado de propósito en mi vida y ahora yo tengo una prioridad número uno que es mi Dios. Y esa prioridad me demanda tener comunión con el cuerpo de Cristo para poder llegar a reflejar su imagen. Así que por lo menos yo necesito tener un tiempo de comunión con el cuerpo de Cristo en adoración en mi Señor y en discipulado. Por eso dice la palabra de Dios, si el marido incrédulo puede consentir con esto, nunca se separe el creyente, porque tiene una maravillosa oportunidad. Pero si el marido o la mujer incrédula no pueden sobrellevar este hecho y amenazan con el rollo de separarse o con el hecho de que si sigues yendo a tus reuniones me separo, entonces dice la palabra de Dios, déjalo ir porque a paz nos llamó el Señor. Ahora déjame decirte otra cosa. La semana tiene más de 150 horas. ¿Cuántas son las horas que Dios te demanda en comunión con el cuerpo de Cristo? Básicamente yo te diría que no más de 8, cuando tienes una situación de ese tipo. Acuérdate que el verdadero cristiano no es el que va a la iglesia, sino el que es la iglesia. Y tú debes llevar a cabo los tres elementos, no solamente usar la comunión con el cuerpo de Cristo como un pretexto para abandonar a un cónyuge con el cual ya pudiera no sentirme muy satisfecho. Tienes los otros dos elementos. Puedes invertir 6, 8 horas a la semana, que tiene más de 150 horas, a tener comunión con el cuerpo de Cristo y lo demás. ¿Cuánto puedes pasar con el Señor en tu casa en oración y leyendo la palabra de Dios? Acuérdate de estos elementos. ¿Cuántas horas puedes pasar? Son maravillosas horas que van a ayudar a que tú también reflejes la imagen de Dios a tu cónyuge. Pero nosotros debemos de conservar la perspectiva correcta. ¿Cuál es esta? Dios me ha dado el privilegio de ser el portador de su imagen para llevarla a mi hogar. También algo interesante que pudiéramos reflexionar al respecto es que se ha dicho por ahí que cree tú y serás salvo tú y tu casa.
Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, la manera en que podrás llegar a ser salva tu casa, no quiere decir que por imputación van a ser salvos inmediatamente, porque ya uno de los miembros es salvo, ahora todos van a ser salvos. No, eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso quiere decir que ahora tú tienes la oportunidad de reflejar a Cristo y ellos tienen una maravillosa oportunidad también de venir a Él. Vamos a seguir adelante con nuestra prioridad número 2. Esta es nuestra prioridad conyugal para ver cómo se desarrolla correctamente y profundamente esta preciosa prioridad. Ahora, acompáñame a los siguientes versículos. Efesios 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjate cómo principia esta segunda prioridad. Mi segunda prioridad, pues, es mi cónyuge, con el cual Dios me ha constituido una sola carne. ¿Recuerdas lo que estudiamos en clases pasadas? Que Dios hizo al género humano de dos elementos, el varón y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos elementos, una sola carne hecha de dos elementos. Bueno, así se desarrolla la relación. Fíjate qué hermoso nos dice Efesios. ¿Cómo debe desarrollarse esta relación conyugal? Lo primero que nos dice es que las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como la iglesia, y esta analogía es preciosa, como la iglesia se sujeta en todo a la autoridad de Cristo. Y dice, en todo. Esto es algo que puede sonarle un poquito fuerte a la mujer, sobre todo ahora que vivimos en un tiempo tan feminista, ¿no? Pero ese tiempo feminista es resultado de la falta de varones que cumplan con su función como hombres realmente y dejen de ser machos, ¿verdad? Porque el machismo es simplemente una máscara que tapa a un cobarde detrás de ella. Pero un hombre que es verdaderamente hombre es aquel que vive para servir. Dice aquí la palabra de Dios, fíjate. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De la misma manera debe actuar el marido. Fíjate los siguientes versículos, el versículo 25, 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no está dispuesta a sujetarse a un marido que vive para entregarse? ¿Qué significa esto? La iglesia, como una mujer, está usando la analogía, ¿verdad? Como una mujer, dice la palabra de Dios en Isaías, por ejemplo, que era una mujer que estaba en soledad, que era una mujer que estaba en inmundicia en sus sangres y que cuando Dios nos vio en nuestro pecado como una mujer sucia por el pecado, Él se entregó, Él no la condenó, Él no la criticó, sino que se entregó para santificarla por su sangre. Él se entregó. Él vino a suplir lo que le hacía falta a la iglesia. De la misma manera, una mujer que vive sujeta a un varón vive sujeta porque es el resultado del amor, de la entrega del varón que vive para santificarla, que vive para limpiarla. Observemos los siguientes versículos. Dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, nuestra misión como varones es santificar a nuestras esposas. ¿Cuál es el elemento o cuál es la herramienta que Dios me ha dado como varón para llevar este objetivo a la vida de mi esposa de santificarla? Dice, por el lavamiento del agua por la palabra. Tiempos de comunión matrimonial donde el varón aplica el agua de la palabra a la mujer para limpiar las impurezas de la mujer. Eso significa santificarla, apartarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate qué maravilloso tip nos da el Señor. Nos dice el Señor que Él nos ha hecho escultores y que nos ha dado un cincel maravilloso para esculpir a la mujer que nosotros queremos tener. Ese cincel es la palabra de Dios. Y nosotros nos ha dado la facultad, Dios como varones, de tener la esposa que nosotros queremos. Eso significa que cuando yo aplico la palabra de Dios y yo me entrego, yo podré tener esa esposa sujeta que tanto anhelo en mi corazón. Así que el sacerdocio, el servicio es el verdadero liderazgo y no el machismo. Sigamos leyendo. Versículo 27. Fíjate cuál es el propósito por el cual el varón se entrega, santifica, purifica con la palabra. Fíjate cuál es el beneficio que el varón recibe al hacer estas cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué versículo tan revelador! Aquí nos dice cuál es el beneficio que el hombre tiene de aplicar el lavamiento del agua por la palabra, de santificar a su esposa y de entregarse por ella.
El beneficio es la esposa que quieres tener, la esposa que siempre has soñado. Dios nos ha dado esta herramienta, este gran beneficio para poder llevar a cabo nuestros sueños en nuestra esposa. Déjame compartirte un versículo más. Este está en 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Este versículo es muy revelador. Nos habla de una costumbre de aquel tiempo donde las mujeres debían cubrirse la cabeza. Pero el principio es el que es importante que nosotros aprendamos. Nos dice que nosotros somos el resultado de nuestra comunión con Dios, que la imagen de Dios se refleja en el varón a medida de que éste pasa comunión o pasa tiempo en comunión con Dios, pero que la mujer reflejará la imagen de Dios, la mujer casada, a medida que pasa en comunión o tiene tiempo en comunión con su marido y su marido aplica los principios de Efesios 5 en ella. La santifica con la palabra de Dios, se entrega por ella. Así que podríamos decir lo siguiente, que la mujer es el reflejo del varón. Así que si en algún momento tú ves que tu esposa tiene alguna impureza, algo que no te gusta, alguna situación que no está de acuerdo a lo que tú crees, deberías verte en el espejo, porque ella es el reflejo de lo que tú eres, ya que Dios te ha puesto a ti, varón, como el sacerdote, el líder del hogar. Y acuérdate que líder significa servidor. El líder no es el que empuja, sino el que va marcando el modelo adelante. Nosotros debemos recibir nuestra identidad de nuestro origen, que es Dios, y debemos plasmar la identidad de Dios en nuestro cónyuge, nuestra esposa, a través de nuestro sacerdocio, de nuestro servicio, de aplicar en comunión con mi esposa y con Dios la palabra de Dios para santificarla. Concluimos. Efesios 5, 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tres cosas importantes aquí para finalizar. La primera es que mi esposa o la mujer es el resultado o la gloria del varón. Así que como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, el varón tiene la responsabilidad dada por Dios para cuidar y sustentar de su esposa, a fin de entregársela a sí mismo como una esposa que no tenga mancha ni arruga, sino como yo la quiero tener. Número dos, que una mujer debe vivir sujeta a un liderazgo de este tipo. Cuando el varón le sirve, se entrega, la lava, la purifica, esta mujer debe sujetarse porque es el modelo de Cristo y la iglesia. Es la manera en que funciona el matrimonio. Es la manera en que el creador del matrimonio, el fabricante, nos dice en su manual que debe funcionar el matrimonio. Y número tres, que de esta manera nosotros llegaremos a ser realmente una sola carne. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así que ahora pasemos a la tercera prioridad, que es consecuencia de la segunda y de la primera, son nuestros maravillosos hijos. Vayamos al Salmo 127, versículos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un salmo muy revelador. Y la primera cosa que nos habla este salmo en el versículo 3 es que la herencia más hermosa que podemos recibir directamente de la mano de Dios y la más provechosa de todas las herencias son nuestros hijos. A veces tratamos de darles satisfactores a nuestra vida y aún a nuestra familia en muchas de las cosas temporales. Y tratamos de dejarles una herencia y trabajamos duramente para las cosas temporales y descuidamos esta herencia que Dios nos ha dado. Ahora, la segunda cosa que nos revela este Salmo 127 es que Dios estima. Esto quiere decir que Dios va a pedirnos cuenta de lo que hayamos hecho con la herencia que Dios nos dio, la mejor de todas. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 3. Dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Dios estima ese fruto desde el momento de su gestación. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos y dirigimos a nuestros hijos desde aquellos primeros momentos en que están en el vientre de su madre. Ahora nos dice que la manera de dar buenas cuentas de este fruto precioso que Dios pone en el vientre de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, es aplicando los siguientes principios. Escucha estos maravillosos principios. Dice,
como saetas en mano del valiente. Dios nos revela que nuestros hijos son saetas, son dardos, son flechas. Estas flechas son un arma en contra del enemigo también. Pero nos dice que son como flechas que un valiente le da la dirección correcta, que nuestra única responsabilidad como padres es darles la dirección correcta, que tenemos que aplicar valor en nuestras vidas para hacer los cortes que sean necesarios de lo temporal e invertir tiempo como valientes en lo eterno, dándoles dirección. Se me ocurre también comentar acerca de aquel pasaje precioso de Juan, donde Jesús dice que nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Darle dirección a nuestros hijos no tan solo significa leerles la palabra de Dios y orar por ellos, sino tener una vida coherente enfrente de ellos de lo que leemos y oramos. Ser modelo de nuestros hijos, porque nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. ¡Qué gran responsabilidad! Esto lo dijo Jesús acerca de él y su relación con su Padre, que el Padre ponía todas las cosas y le mostraba al Hijo todas las cosas que hacía, de modo que todos se habrían de maravillar, dice la palabra de Dios. Porque Dios se muestra todas las cosas que él hace al Hijo, dice, de modo que vosotros os maravilléis. De la misma manera, el Señor nos dice, el Padre debe mostrarse irreprensible delante del Hijo. Yo recuerdo en mi niñez, yo ahora vivo en la libertad preciosa de que Dios me ha traído a perdonar a mi padre profundamente, pero mi padre se fue cuando yo tenía 10 años de edad. Pero yo recuerdo de que antes que mi padre se fuera, algo así como cuando yo tenía 6 años de edad, vivíamos en un departamento muy sencillo. Mi padre me tomaba de la mano, en las mañanas íbamos a comprar el pan, pero algo que traía una profunda confusión a mi corazón y minimizaba la imagen de mi padre o corrompía la imagen de mi padre delante de mis ojos, era que cuando íbamos bajando las escaleras de aquel departamentito, de repente nosotros teníamos unas vecinas adolescentes que vivían enfrente de nosotros. Y mi papá iba bajando las escaleras, las vecinas iban subiendo y volteaba a verles de una manera que no me gustaba como hombre y les empezaba a decir piropos y cosas así. Y eso traía una profunda confusión a mi corazón. Decía, ¿en qué lugar está mi madre? ¿Qué lugar juego yo en el corazón de mi padre? ¿Qué importancia que frente a mí me hace sentir tan inseguro y tan avergonzado? Ese tipo de cosas, ¿verdad? En mi corazón eso fue algo que me marcó tremendamente porque nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Posteriormente, unos años adelante, una de las más grandes debilidades de mi vida fue la infidelidad, la deslealtad. No solamente estoy hablando de una pareja, estoy hablando en todos los ámbitos de mi vida. Esa deslealtad que mi padre marcó mi corazón siendo infiel a la mujer de su pacto, aún con su pensamiento, aún en su corazón. Pero pudiéramos ir a situaciones aún mucho más simples, ¿no? Como cuando habla alguien a la casa y contesta tu hijo, y el papá que le ha leído la palabra y ha orado por él le dice, mijito, diles que no estoy. Y en otro momento le estás enseñando a tus hijos que no deben mentir. Y tú con tal facilidad le estás dando otro modelo. Esto significa ser valiente. Valiente significa cortar con muchas cosas que están afectando el modelo o tu imagen delante de tus hijos, que está marcando su identidad o el modelo en ellos, o que está poniendo la identidad de Dios en ellos a través de ti, ¿verdad? Así dice la palabra que debemos ser valientes y debemos darle la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? En la palabra de Dios, en la oración y en el modelo de Cristo en nuestras vidas. Dice que esto traerá maravillosos beneficios no solamente a mis hijos, sino a mí también. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué nos habla esto? La aljaba es el lugar donde se ponían las flechas. Ahora, a cada hombre Dios le ha dado, a cada familia Dios le ha dado una diferente aljaba. No todos tenemos la misma capacidad. Así que esto no está hablando de cantidad, sino de calidad. Feliz y dichoso aquel varón que llena la aljaba que Dios le dio conforme a su capacidad de este tipo de hijos, guiados en el modelo de Cristo con la palabra, la oración y una vida coherente de sus padres frente a ellos. Bienaventurado. Esto dice la palabra de Dios que esto traerá mucha felicidad a nuestras vidas. Yo solamente tengo que aplicar este principio como padre. De repente cometemos el error de que amamos tanto a nuestros hijos que los consentimos. Muchos tenemos tan poco tiempo de pasar con ellos que preferimos darles dinero para que adquieran las cosas de este mundo. Como diciendo, cambiando el orden de valores en su corazón, diciéndoles que las cosas temporales son las que realmente valen. Y dice la palabra de Dios, no te equivoques.
Corta, sé un valiente y diles que las cosas eternas son las que realmente valen y que vale la pena aún morir por ellas como un valiente. Por eso dice, como saetas en manos del valiente. Muéstrales lo grande y lo valiosas que son para ti, que eres capaz de cortar con muchas cosas por obtener lo que realmente es eterno. Tiempos de comunión familiar, tiempos de comunión en la palabra de Dios, tiempos donde tú vas a poder mostrarles el modelo de Cristo a través de tu vida. Esto es lo que verdaderamente traerá la felicidad de haber logrado el propósito de Dios como Padre a tu vida. Luego dice la Biblia que no serás avergonzado cuando hablaren con los enemigos a la puerta. Es otro beneficio maravilloso. No solamente serás feliz y dichoso, sino que si no aplicas estos principios de la palabra de Dios, de guiarlos en el modelo de Cristo, en la palabra, en la oración y en una vida coherente con ellos, si no estimas profundamente esta herencia que Dios te dio, si la desestimas por buscar lo temporal, entonces dice la palabra de Dios que tarde o temprano serás avergonzado por tus hijos. Habrás perdido tu herencia y se manifestará a tal grado que te avergonzará, te dará vergüenza, no solamente delante de Dios, sino muy seguramente también delante de los hombres. Cuando vengan a darte tus enemigos mismos malas cuentas de tus hijos para hacer pedazos tu vida, serás avergonzado. Dice la palabra de Dios que Dios quiere evitar esto, que Dios quiere que esta herencia preciosa no solamente le saques réditos maravillosos en esta vida, sino que también puedas llevarla contigo al reino de los cielos. Cuarta prioridad, el trabajo. Eclesiastés 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. 5 cosas que debemos aprender acerca de nuestra cuarta prioridad, que es el trabajo. Lo primero es que viene de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que debemos pedirle, Señor, ayúdame a desarrollar un corazón agradecido contigo, porque no es por mis virtudes, ni por mi mucha capacidad, ni por mi dinero, Señor. Ha sido por tu gracia, por tu amor, con el que me has bendecido con el trabajo que tengo. Porque este agradecimiento también traerá descanso a nuestro corazón, sabiendo quién es el proveedor y el sustentador del pan que llega todos los días a mi mesa. Así que lo primero es entender que el trabajo es una bendición que viene de Dios. Lo segundo es que el trabajo no es el fin, es tan solo un medio. Dios no nos hizo bestias de trabajo o burros. Dios nos hizo seres que salimos de la semejanza de Dios para encontrar nuestro contentamiento en Él. Así que el trabajo es tan solo el medio de traer el sustento del cuerpo a nuestra casa, a nuestra familia, a nosotros mismos. Pero no es aquello que nos va a dar contentamiento. Por lo tanto, aquí viene la tercera cosa. No es el lugar donde yo debo encontrar mi contentamiento o refugiarme. Muchas personas se refugian en el trabajo y pierden todo lo demás por esto. Y se refugian porque no han encontrado su contentamiento, no han encontrado el orden de prioridades correctos en su vida. Primero Dios, después su cónyuge y después sus hijos, y el trabajo tan solo es un medio. La cuarta cosa que debemos aprender el día de hoy es que el trabajo también es un excelente medio para predicar, para compartir el evangelio en mi ámbito de trabajo. Es el lugar a donde Dios me lleva. Dios me pone en un trabajo específico porque sabe que hay una necesidad específica alrededor y Dios quiere suplirla a través de mí. Así que yo soy un instrumento de su gloria para llevar su gloria a mi trabajo. Pero lo último que quiero compartirte, la quinta cosa, es que también el trabajo es la posibilidad no tan solo de traer el bienestar a nuestro hogar, sino compartir con quien tiene necesidad. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de tener que compartir con los que tienen necesidad. Desarrollar esa visión de compartir, de dar, de ser generosos. Hemos sido engendrados de un Dios generoso que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestras culpas y quiere que también esa manifestación de su naturaleza se proyecte en nuestras vidas y aprendamos a ser generosos. El trabajo es una oportunidad preciosa para compartir con los que tienen necesidad. Encontrar ese contentamiento en el trabajo es maravilloso también. Así que hoy podemos hacer ya un resumen completo de nuestras prioridades. Primero, lo que yo soy. No donde yo voy, sino lo que yo soy. Yo soy la iglesia, por lo tanto,
Dios y yo somos una sola cosa, puesto que como la iglesia de Cristo soy el cuerpo del Dios invisible, del Dios que es espíritu. Soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso te fijaste que no pusimos a la iglesia en alguna de las prioridades, porque la iglesia es lo que yo soy, no es a donde yo voy. Número 2, mi cónyuge. Aquella persona con la que he hecho una alianza para llevar a cabo un propósito, que es reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Número 3, mis hijos. Aquella preciosa herencia que Dios me ha dado para multiplicar esa imagen en ellos, para heredar esa imagen en ellos. Y número 4, mi trabajo. Aquel medio que Dios me ha dado para poder suplir nuestras necesidades, compartir con los demás y sobre todo compartir el Evangelio donde quiera que Dios nos lleve. Ahora que hemos entendido todas estas prioridades, pidámosle a Dios a través de una oración que nos ayude con su Espíritu Santo, no solamente a conocerlas, sino a aplicarlas. Porque la palabra de Dios dice que si supieres estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Felices y dichosos seréis si pusieres por obra todas estas cosas. Ya no serás aquella persona que llega al final del día, se acuesta en su cama y se siente frustrado porque dejó de hacer las cosas que verdaderamente valían la pena, pues tiene ahora correctas sus prioridades y pondrá en primer lugar al Señor Todopoderoso. En segundo lugar, pasar tiempo con su cónyuge, en comunión con Él. En tercer lugar, pasar tiempo con sus hijos, moldeándolos en la imagen de Cristo. Y en cuarto lugar, el trabajo, aquel medio por medio del cual Dios nos provee. Cierra tus ojitos lindos y vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra que disipa las tinieblas de nuestra ignorancia y nos trae a la verdad de la vida plena que tú has traído a través de Cristo para todos nosotros. Señor, ayúdanos a aplicar este orden de prioridades en nuestras vidas para que podamos llegar a la meta y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Libro de Salmos, capítulo 127. Estos son los versículos a memorizar de esta clase. Estamos ansiosos por compartirle en nuestra próxima clase los fundamentos indispensables para edificar una sólida relación matrimonial. Hasta pronto.